El tema de esta noche es: ¿escoge la vida o escoges la muerte? ¿Escoges la vida o escoges la muerte? Pero yo te aconsejo que escojas la vida. Amén. Vamos a orar, aunque yo sé que mi esposa ya oró, pero digámosle: Padre, gracias porque una vez más nos permite, Señor, reunirnos como iglesia. Y en esta hora, Señor, que cada uno de los hermanos que estamos en este lugar seamos bendecidos conforme a tu misericordia. Aquellos, Señor, que lo hacen a través de la plataforma del internet, mi Señor, bendícelos donde estén, pero inquiétalos, Padre, para que podamos reunirnos como cuerpo suyo, como hijos que somos, para glorificar y bendecir el nombre, como dice tu palabra, en armonía, todos juntos. Bendícenos conforme a tu misericordia, Señor, y abra nuestro entendimiento, Señor, para que atesoremos su palabra. Que sea, Señor, su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 30, versos 19 y 20. Deuteronomio, capítulo 30, versos 19 y 30, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Gloria a Dios. Hay 3 puntos en este tema que voy a tocar en esta noche, y es: la vida da a luz al amor. El amor da a luz la obediencia. La obediencia da a luz vida eterna. Gloria a Dios. Esta es una cadena. Estos son eslabones que tienen que ir unidos los unos con los otros. Así que aquí Moisés ya está dando las últimas instrucciones al pueblo de Israel, porque él está cerca ya de terminar su ministerio como líder, que Dios lo había llamado para que hiciera el trabajo. Ustedes lo conocen, de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Van caminando sobre el desierto y ya él está cerca de partir. Entonces él da las últimas instrucciones y él hace esta aclaración que leímos ahora en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Así que en los capítulos anteriores, 28 y 29, si nosotros prestamos atención a cada uno de estos versículos, lo que Dios hace ahí es que nos revela lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Esa es la palabra de Dios. Está en nosotros cuál queremos hacer. Si irnos en la obediencia o irnos en la desobediencia. Pero cada una de ellas depende de lo que tú quieras tomar. Tienes un libre albedrío. Si tomas la vida, dice la Escritura, tendrás vida eterna. Pero si tomas la desobediencia, pues vas a tener una muerte eterna. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque sé que nuestra hermana María nos habló del infierno el martes. Y vamos a ver cómo esto también engrana en este tema, porque toda la Escritura engrana cuando sabemos dirigirnos y dejarnos dirigir por el Espíritu Santo también. Como dije, ya Moisés está cerca de terminar su ministerio en cuanto al liderazgo que había recibido, pero él les dice ahora que escojan entre la vida y la muerte. En el versículo 19, la parte B del versículo dice que os ha puesto delante la vida y la muerte. Eso dice el versículo.
19. Escoge pues la vida, dice ya en la parte final del versículo. Él aconseja. Así que toda nuestra existencia siempre hemos tenido que enfrentar algunas situaciones y tomamos una decisión. O salimos de esa situación o seguimos en la situación. Por eso es que él dice, escoge. Tú tienes la decisión. Yo tengo la decisión, porque tenemos un libre albedrío. Tomamos decisiones. Y eso es lo que él nos quiere hacer entender ahora. Claro, esto es de parte del Señor. La pregunta es, ¿cuál vamos a escoger? O si me lo hago personal, ¿cuál escojo? Porque aquí estamos, puede ser en grupo y es a la vez individual. Tú tomas la decisión. ¿A quién le vas a servir? Así que cuando nosotros experimentamos, como dije, situaciones, en usted está y en mí está el que podamos usar de la sabiduría de Dios para tomar la mejor decisión. Y eso, como dice la Escritura, nos hace libres. Gloria a Dios. Ahora, nunca ha existido otro camino. Escúcheme bien. Nunca ha existido otro camino por el cual podamos llegar a Dios. Solamente hay uno. Y se llama Jesús. Así que aquí Moisés habla de una forma como muchos años más tarde el apóstol Pablo nos enseña. En las cartas del apóstol Pablo se nos habla en muchas formas que si no tenemos a Cristo, no participamos del reino de los cielos. Jesús lo dijo también, pero Pablo no había nacido cuando ya Moisés estaba liderando un pueblo. Y cuando vemos la escritura del Antiguo Testamento y comparamos con el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que es el mismo Dios al cual Moisés servía, es el mismo Dios al cual Pablo le sirve y es el mismo Dios al cual nosotros le servimos también. Así que aquí es donde entra la pregunta. Aquel que rechaza a Cristo está aceptando ¿qué? La muerte. Porque Jesús es la vida. Si rechaza a Jesús, lo que está haciendo es aceptando la muerte. Pero, bendito el Señor, aquel que toma la decisión y acepta a Cristo, acepta la vida. Y como este es un estudio bíblico, ya vamos a comenzar a ver versículos bíblicos. Yo siempre le he dicho, tenga lápiz, papel, para que pueda anotar los versículos bíblicos. Y de esta manera aprender un poco más. Así que, cuando recibimos a Cristo, recibimos vida. Instantánea. En el momento que aceptas a Cristo, tú recibes vida. Y no vida la que estás viviendo, sino vida eterna. Porque la recibes en tu espíritu. Mira lo que dice Juan 3, verso 18. Eso fue uno de los versos que usó nuestra hermana María el martes. Por eso le dije, ¿cómo engrana la escritura? Dice, el que en él cree, hablando de Jesús, no es condenado. Luego dice, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en Jesús. La persona puede tener una religión, puede creer en una religión, pero eso no le garantiza nada de vida eterna. No hay vida eterna ahí, excepto Jesús. Por eso es que tenemos que ser claros con la Escritura. Si la persona no acepta a Jesús, está aceptando la muerte automáticamente. No porque yo lo digo, es porque la Escritura lo dice. Y lo acabamos de ver en este versículo. Dice el verso, el que en él cree no es condenado. Pero luego dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso es que en algunas ocasiones yo he enseñado, amado hermano, no juzgues a nadie ni condenes a nadie, ya están condenados. Porque tenemos que tener misericordia de ellos.
rescatarlos a ellos también, no hundirlos. Entonces tenemos que entender que si aceptamos a Cristo, qué maravilloso, porque se nos llama que somos bienaventurados. Eso es lo que somos cuando venimos a Cristo, bienaventurados. Aquí el primer punto: la vida da a luz el amor. O sea, no esta vida regular la que vivimos, no, es la vida en Cristo que te da a luz el amor o amor. Deuteronomio, ahí donde habíamos leído al principio, en el versículo 20 dice: amando a Jehová tu Dios. Solo dice el verso, amando a Jehová tu Dios. ¿Ok? Nosotros no somos capaces de amar a Dios. Alguien, antes de venir a Cristo, no sabe lo que es el amor de Dios. Por ende, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos? Para amar a Dios es necesario que le conozcamos, porque la Escritura nos va a decir un poco más adelante que a nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque ese amor es el que va a producir en nosotros el querer como el hacer las cosas. Aquí todo, como dije en grana, somos amados a pesar de que hayamos pecado y hayamos cometido las barbaridades más terribles que hayan habido sobre la tierra. Él nos ama. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se fijó el versículo lo que dice? ¿Quién amaba a Dios antes de venir a Él? Ninguno. Amábamos al mundo, pero a Dios no. Por eso el versículo dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La muerte en la cruz es la que prueba ese amor más grande del universo, es en Dios. Amén. Así que la salvación es el resultado de acudir por fe y de recibir a nuestro Señor Salvador Jesús. Eso es lo que produce Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Se fija? Antes de venir al Señor nadie ama a Dios. Lo hacemos después que venimos, porque conocemos este maravilloso sacrificio que Jesús hace en la cruz del Calvario. Claro, yo digo maravilloso, pero a Jesús le costó el sufrimiento de una cruz, de clavos, de ser azotado, de ser coronado con una corona de espinos. Así que, amados, para nosotros es gozo, pero alguien pagó el precio y ese se llama Jesús. Por eso es que ahora le amamos, pero antes, sin conocerlo, ¿cómo íbamos a amar? Así que es maravilloso lo que el Señor nos hace sentir. Como dije, si en nosotros nace ese amor, no porque seamos buenos, sino porque el Espíritu Santo nos hace dar ese sentimiento, que es el amor. Así que quiere decir que amar a Dios es escoger la vida por medio de aquel que nos ama, que es Jesús. Se lo voy a decir de nuevo. Amar a Dios es escoger la vida. Cuando usted ama a Dios, está escogiendo la vida. Y no estoy hablando de nuevo la vida secular, la vida eterna. Porque toda la enseñanza escritural nos lleva a que entendamos lo que es la vida eterna.
como también es la muerte eterna. Y la hermana lo enseñaba, es en un lago de fuego, es un infierno que nunca termina. Así que veamos lo que nos dice. Como dije, Dios pone en nosotros el querer como el hacer, en el amor. Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Usted creía que lo que hace lo hace por su propia voluntad? No, es porque Dios, a través de su Espíritu Santo, mora en nosotros. Y como Él mora en nosotros, pone ese deseo y querer hacer las cosas. Gloria a Dios. Así que nadie puede amar, como dije, a otro si no recibe el amor de Dios primero. Nosotros nos amamos porque amamos a Dios. Pero cuando hablamos hacia el mundo, ellos dicen que se aman, pero si te descuidas, gloria a Dios, es tremendo. El amor de Dios es el que produce, como dije, en nosotros el amar a los demás. Ahora nosotros amamos a los que aún no son hijos de Dios. Claro, lo que sí no es que participamos o hacemos lo que ellos hacen. Eso es diferente. Yo los puedo amar, pero no puedo participar de lo que ellos hacen. Porque entonces, en vez de yo ganármelos para Cristo, ellos me ganarían de regreso para el mundo. Amén. El punto número 2. El amor da a luz la obediencia. Oiga esto. El amor da a luz la obediencia. En el verso 20 de Deuteronomio 30 dice: atendiendo a su voz. La parte primera del versículo dice: atendiendo a su voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios. Por eso dije, Moisés estaba dando las últimas instrucciones y nos quedan a nosotros como referencia a lo que hemos de hacer. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios entonces ahora? Muchas veces a través de su palabra, de la Biblia. Ahí escuchamos la voz de Dios. Porque aquí Él nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Así que cuando los hijos aman a sus padres, déjeme decirle que se deleitan en obedecer. Cualquier cosa que los mande a hacer lo hacen con gozo, lo hacen con alegría. Porque la obediencia produce el amor. No va a producir enojo. Y aquí en la Escritura hay muchos pasajes de hijos que fueron muy obedientes y de hijos que no fueron obedientes. Y cada uno de ellos recibió su recompensa. Ahí está en la Escritura. Así que nosotros no podemos obedecer a Dios hasta que no seamos hijos de Dios. ¿Por qué el mundo no obedece a Dios? Porque ellos no son hijos de Dios. ¿Por qué nosotros le obedecemos a Dios? Porque Él es nuestro Padre. Y como Él es nuestro Padre, le obedecemos. Así que antes de venir a Él, ¿quién obedecía a Dios? Ninguno. Hacíamos nuestra propia voluntad. Hacíamos lo que queríamos. Nadie obedece al que no conoce. Así es. Gloria a Dios. Nadie obedece al que no conoce. Por eso es que le amamos, porque ahora le conocemos. Somos sus hijos. Juan 1:12. Un versículo bien conocido. Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo fue? Cuando aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso es que hay que enseñar, la religión no te hace parte de la familia de Dios. Nunca. Nunca te hace parte de la familia de Dios. La religión no te convierte en hijo de Dios. Y a veces eso al diablo no le gusta escuchar eso. Pero hay que decirlo, porque esa es la verdad bíblica. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no eres hijo de Dios.
Eres creación de Dios, pero no hijo de Dios. Y la escritura que vamos a leer es bastante fuerte, pero lo vamos a hacer. La gente dice que todos somos hijos de Dios. Eso es lo que le inyectaron. Eso es lo que le hicieron creer en las sectas y en las religiones. Pero la Biblia, la palabra de Dios, dice otra cosa. Y esto es lo que el Señor nos ha enviado a hacer, a que seamos claros con la escritura. Que la gente pueda entender, no usando vocabulario sofisticado, sino sencillo, para que nos entiendan. Entonces, mire lo que dice Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 hasta el 10 vamos a leer. Dice así: el que practica el pecado, ¿de quién es? Dice, este es el diablo. Estos versículos son fuertes, pero están escritos. Yo no puedo pasar por alto esta escritura. Ahí me dice a mí, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es la naturaleza, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Este tema es fuerte. Por eso dije, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú, y te aconsejo, escoge la vida. ¿Por qué? Por estos versículos que ahora yo estoy leyendo. Dice el verso 10, que en esto vamos a conocer, o se van a manifestar los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Ahí lo dice la escritura. ¿Qué es fuerte? Sí, es fuerte, pero eso es lo que dice la escritura. Amén. Por eso, amados, para ser hijo de Dios es necesario nacer de nuevo. Aquí estaba una pareja el día de ayer y yo le tuve que decir, mira, y este mismo verso es el que Jesús usa. Le dije, tienes que nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús le dijo. Juan 3, verso 3. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 3. Jesús entonces le dijo, gloria a Dios, perdón. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso lo dijo Jesús. Yo lo estoy leyendo ahora. Y bendito el Señor, que por el Espíritu Santo lo entendemos. Porque en la naturaleza nuestra no entendemos esto. Por eso Nicodemo, esa es la historia de Nicodemo. Por eso Nicodemo le dijo a Jesús, ¿quiere decir que yo tengo que entrar una vez más al vientre de mi madre y volver a nacer? No se refería a eso, era nacer del Espíritu. Porque el Espíritu nuestro, después que Adán peca, quedó separado. Eso es muerte espiritual. Quedó incomunicado con Dios. Esa es la muerte espiritual, estar sin comunión con Dios, sin conversar con Dios. ¿Por qué cree que el ser humano se hace tantos dioses y se postra delante de estatuas, imágenes y cuadros y todo esto? ¿Por qué? Porque en su ser interior, allá en lo más profundo de su ser, en el espíritu, sabe que hay un Dios que hay que adorar. Pero lamentablemente adoran lo que no es Dios. Y por eso el Señor nos pone a nosotros como atalayas, como lumbreras, dice la Escritura, para que podamos mostrar, no por lo que yo digo, sino por la palabra de Dios, lo que Él nos enseña. Y aquí Él le dice a Nicodemo, le dice respondiendo a Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, nunca lo entenderá. Si no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, nunca entenderá lo que es el reino de Dios. Jesús lo dijo, gloria a Dios. Ahora, vamos a entrar en otra parte bien fuerte en este tema. Jesús mismo le llamó a los religiosos de su tiempo, a los fariseos,
les llamó que eran hijos del diablo. Imagínense. Nosotros se lo decimos a alguien y se enojan también. ¿Sí? Nos pueden pegar una bofetada, como dice la pastora, es cierto. Bueno, en mis inicios del cristianismo, yo supe lo que fue bofetadas de la gente, porque yo les hablaba fuerte de la idolatría. Cuando uno es nuevo, pues uno quiere que dejen de adorar todas esas imágenes que no sirven para nada, pedazos de madera, es que son hierro, plata, metal. No es nada. Pero ellos lo tienen tan impregnado en su ser, que de nada sirve, y eso lo aprendí años después, que de nada sirve que los quiten de las paredes. Es lo necesario sacarlo de aquí, del corazón. Cuando de aquí sale, automáticamente sabe que eso es basura, que eso no sirve. Una imagen, una estatua, de nada sirve. Ahora, ¿no le gusta escuchar esto? Claro que no. Pero mire lo que Jesús les dice aquí. Juan capítulo 8, versículo 42 al 44. A los religiosos, a los sacerdotes, a los líderes de ese tiempo, mire lo que Jesús les dice. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Oh! ¿De quién es hijo el que miente? No lo digo yo, ahí lo dice. Y Jesús lo dijo. El que miente, una mentirita blanca. No hay ninguna mentira blanca. Una mentirita piadosa. No hay ninguna mentirita piadosa. Él dice que es hijo del diablo el que miente. Tremendo, amados. La palabra de Dios no podemos pasarla con pañitos tibios. No, hay que decirla como está escrita. Y esto es lo que Él nos dice acá. ¿Tú quieres tener amor? Bueno, vas a tener que decir la verdad bíblicamente. Este no tiene amor. No, porque te amo lo digo. Por eso, para que entendamos que la mentira no es de Dios, es de Satanás. ¿Cuánta gente va a algunos lugares a mentir? Y yo no es que esté en contra de las ayudas, no, gloria a Dios por ello. Pero si mientes, cuando yo fui a buscar una ayuda y fui con la verdad, no me dieron nada. Y le dije a la señora: ¿te tengo que mentir para que me ayudes? Oh, no, amados. La mentira es pecado. La mentira es, como dice, tiene un padre y se llama Satanás. Él es el padre de mentira. Usted y yo llegamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Redentor. Él es el único que nos da a nosotros vida nueva y nos hace una nueva creación, nos hace una nueva criatura. No por nosotros mismos, es por la acción que Él hace en nosotros. ¿Cómo lo hace? Qué difícil explicar. Pero que lo hace, lo hace. Nos cambia, nos transforma, nos hace diferentes. 2 de Corintios 5:17. Mire lo que dice, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo es que son nuevas? Cuando venimos a Cristo. La persona que no viene a Cristo sigue en lo mismo. Es un círculo terrible. A mi esposa le dije ayer, creo que fue, a esta persona la conozco desde hace muchos años y es lo mismo y lo mismo y lo mismo. No cambia. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón. Si tuviera a Cristo en su corazón, cambian. Porque Él nos cambia, nos transforma, nos hace diferentes. Como dice ahí, nos hace una nueva creación. Ese es el trabajo que Él hace en nuestras vidas. Así que
una de las señales de ser hijo de Dios es que queremos hacer su voluntad. Ahora, escúcheme y escuchamos su voz. ¿Qué nos dice Juan 10, versículo 27? Juan 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y que me siguen. Todo hijo de Dios. Y aquí, en amor, exhorto a la congregación, a la iglesia del Señor. Dedica tiempo a la palabra también. No solamente al trabajo. No estoy diciendo que no trabajemos. Pero tenemos que buscar un tiempo para estar a solas con el Señor, meditando en su palabra, estudiando su palabra, escudriñando la palabra, para que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo dije los otros días, jamás y nunca aprenderás quién es Dios si tú no lees la Biblia. Nunca. Podrás pasar años y años yendo a una iglesia, eso tampoco te hace salvo. Porque hay muchos, déjeme decirle, que de la banca irán al infierno. Porque, ¿qué dice aquí? Cuando nosotros nacemos de nuevo, cedemos nuestra voluntad y deseamos hacer la voluntad de Dios. Es diferente. Entonces, por eso dije el versículo cuando Jesús dice que oímos su voz y Él nos conoce y le seguimos. Ustedes no me siguen a mí. Seguimos a Cristo. Yo sigo a Cristo. Porque la persona que se pone a seguir a otro hombre, en Isaías hay una maldición para ello. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Así que, ¿por qué? Porque yo puedo fallar. El hombre falla. Quien no falla es Dios. Por eso seguimos a Cristo. Porque Él no falla. Él es el blanco para nosotros. Gloria al Señor. Así que, ¿qué fue lo primero que hizo Pablo cuando se convirtió y aceptó el llamado de Jesús? Mi esposa está dando ya el libro de los Hechos, los días maravillosos. Es que toda la escritura es maravillosa. Pero ¿qué fue lo primero que Pablo hizo cuando se convirtió? Alguien dirá, ay, ¿dónde estoy? Se quedó ciego. No. Lo primero lo encontramos en Hechos 9:6. Hechos 9:6 dice, él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho así al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? No, yo voy a hacer. Yo voy a hacer. No, ¿qué quieres que yo haga? Qué fácil la espera. No es fácil. Dios prueba la paciencia. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Se dice Santiago. Un hombre recto, íntegro delante del Señor pasa una prueba difícil. Por eso Él dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Nosotros no hemos pasado situaciones así como esas, hermano. Sí sé que hemos pasado dificultades terribles, difíciles también. Pero la que Él pasa en un día, perder todo, su familia, menos mal que no perdió a su esposa. Pero fue fuerte lo que pasó. Pablo ahora dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Fue la primera expresión de él. Porque él sabía que con quien se había enfrentado era con el Todopoderoso. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo, versículo 6 del capítulo 9 de Hechos, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Habla Dios o no habla? Ahí él escuchó esa voz. Hermano, Dios habla. Nos habla. Si no, pregúntemelo a mí. Dios habla, amados hermanos. Si yo no lo escucho audible, me voy a tu palabra y aquí comienza a hablar. Por eso es que siempre estoy leyendo la palabra. Gloria a Dios. Tercer punto. La obediencia da luz, vida eterna. Qué lindo esto, hermano.
La obediencia da a luz vida eterna. Ahí en Deuteronomio 30, versículo 20, dice otra parte del versículo, y siguiéndole a él. No Moisés, sino a Dios. Moisés nunca enseñó que lo siguieran a él. La gente se equivocaba y lo seguían a él. Como hoy en día, ¿cuánta gente sigue a hombres, a pastores? Que Dios tenga misericordia. Porque no, al pueblo de Dios hay que enseñarle. Ustedes no me siguen a mí, seguimos a Cristo. Él es el que tiene la solución a todas nuestras situaciones. Los pastores no tenemos las soluciones. Podemos aconsejar, podemos guiarles espiritualmente, pero quien tiene la solución se llama Jesús de Nazaret, Dios de los ejércitos. Así que la obediencia a Cristo nos capacita para estar y andar cerca de Él. Solo la obediencia. Si tú desobedeces, mira, hermanos, te quedas bien atrás. Iba cerca, pero al desobedecer comenzamos a quedarnos más atrás y más atrás. El Señor no para, Él sigue su camino. La iglesia no para, solo se detiene para predicar, dice una de las canciones, de las alabanzas. Así que, mire lo que nos dice, como dije, la obediencia trae gozo al servicio de los cristianos. Mire lo que nos dice Colosenses 3, versos 23 y 24. Acuérdense que en el estudio bíblico tenemos que usar mucho la Biblia para que podamos entender el tema. Vamos hablando acerca de escoger la vida y no la muerte. Y Colosenses 3, versos 23 y 24 nos dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Consejos divinos. Lo que pasa es que el orgullo del ser humano siempre quiere que lo estén exaltando, que lo estén alabando. No, hazlo para el Señor y Él te va a dar la recompensa. Nunca lo hagas esperando nada a cambio. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Hace muchos años atrás, mi esposa vio que yo trabajaba en una empresa donde los dueños habían confiado, me habían dado hasta la llave para entrar a la hora que yo quería, podía salir a la hora que yo quería. Me dice mi esposa, ¿tú trabajas mucho? Le dije, lo hago como para Dios. Eso quedó grabado en su corazón. ¿Por qué? Porque yo no busco elogio de nadie. De Dios tendré la recompensa. Versículo 24 de Colosenses 3. Sabiendo que del Señor recibiré, ¿qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gloria a Dios. Cuando yo le sirvo a usted, es como que le esté sirviendo a Cristo, a mi Señor. Por eso Él dice, cuando hagas algo, hacedlo con amor. Porque si no tiene amor, no lo haga. Porque de nada va a servir. Sí lo va a hacer. Y Pablo nos exhorta bien fuerte en el capítulo 13 de 1 Corintios. Dice que puede ser que sirva hasta su mismo cuerpo para que lo quemen. Pero si no tiene amor, dice, de nada vale. Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra para que sepamos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Gloria a Dios. Como dije, esto acarrea un resultado. Deuteronomio 30, versículo 20 dice, a fin de que habitéis sobre la tierra que Jehová Dios le juró a tus padres. En ese tiempo era la tierra prometida que le había dicho al pueblo de Israel. Pero para nosotros, el plan de Dios, para nosotros, ¿qué es lo que Él nos ha ofrecido? Vida eterna. Y no solo eso, hermano. Por eso le digo, cuando escudriñamos la Escritura, vemos esta bendición maravillosa que Dios tiene. Mire lo que nos dice el Evangelio de San Juan 14, versículo 1 y 3 al 3. Juan 14. No solo vida eterna. Mire lo que Él dice. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire, no solo vida eterna. Hay un lugar que lo está esperando, que nos está esperando. Y eso lo fue a preparar Jesús. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravilloso, hermano. Pero si no leemos la Biblia, ¿usted cree que vamos a tener este conocimiento o este gozo de saber lo que nos está esperando? Wow. Para concluir, Dios tiene grandes planes para tu vida y en la vida de cada ser humano. Resta que usted y yo lo querramos recibir. Él te mostrará ese plan cuando tú lo aceptas como su Señor y Salvador de tu vida, como le mostró a cada uno de todos los siervos que usted puede encontrar a través de la Escritura. Dios les mostró el plan. En unas ocasiones era fuerte, porque Él les decía: tenéis que ir a las plazas y decirle: así dice el Señor, si no volvéis de sus pecados, Dios os consumirá a espada, a fuego. Era fuerte la predicación. Diles, si tú no vas y no les dices, les decía entonces al profeta, la sangre de ellos va a venir sobre ti. Pero si tú vas, les dices y ellos no se quieren convertir, tú salvaste tu vida, porque la sangre será sobre ellos mismos. Es lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos que hablar de este evangelio. Si no lo hacemos, la sangre de esa persona va a ser. Vamos a tener que dar cuentas. Aleluya. Cada uno de ellos, de todos estos líderes, cumplió el propósito por el cual Dios los había llamado. Y Dios quiere cumplirlo en usted y en usted también. Y en usted que me está viendo ahí a través del internet. Así que yo no sé si usted ha hecho la elección y haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador. No lo sé. Usted lo sabe. Pero a cada uno le es necesario que acepte a Jesús como su Señor y Salvador para que nazca de nuevo en esa nueva creación. Así que si usted ha respondido a ese amor que Dios ha dado a través de su Hijo Jesús, qué maravilloso es. Porque en esta tarde, hoy, tú puedes aprovechar la oportunidad. Y ahí donde estás, tú puedes aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Si había muerte en tu vida, muerte espiritual, hoy puedes recibir vida espiritual. Ahí donde estás. Solamente haz una oración. Yo sé que es un estudio bíblico, pero eso es lo de menos. Salvación hay en todo día y en todo momento. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, inclinar tu rostro y decirle: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Entiendo que esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario me puede limpiar de todo pecado. Y yo quedaré limpio. Y asimismo sé y entiendo que tú me harás tu hijo. Y como hijo ayúdame a obedecerte, a poder leer tu palabra. Y si hay un lugar donde pueda congregarme, ir, Señor, y congregarme. Gracias por aceptarme, gracias por hacerme tu hijo, gracias por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tu gran amor con el que nos has amado hasta el día de hoy. Padre, bendigo a cada uno de los hermanos que están en este lugar, aquellos que no pudieron venir, Señor, yo los bendigo en donde están, y los que están a través del internet, Señor, que la bendición llegue hasta ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Reciba toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga.